Y ahora lo que te vamos a contar se vincula a un fallo de primera instancia sobre un intento de transfemicidio de Renata Albornoz en Santa Cruz del Lago, aquí cerquita de Córdoba capital. Vamos a hablar con el abogado que representó a la víctima, que representa a la víctima. Estamos hablando de Tomás Aramayo. Buen día, Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Tomás, bueno, te contactamos por lo siguiente. En octubre del 2020, en este informativo, en Crónica Matinal, contábamos la noticia de que Renata era brutalmente golpeada y que había sido rociada con nafta y que le habían prendido fuego. Finalmente Renata sobrevivió y lo que conocimos en los últimos días, Tomás, es que hubo un fallo favorable para Renata y de sentencia de primera instancia contra los culpables del brutal ataque contra Renata. Exactamente. Esto, como bien decís vos, comenzó allá en octubre del 2020. Estábamos saliendo un poco de la cuarentena, estábamos todavía, por supuesto, en el marco de la pandemia. Y esto se desarrolló con una pelea de la familia, porque los involucrados acá son nada más ni nada menos que la hermana y el cuñado. Entonces, esto tuvo un contexto, por supuesto, muy adverso, ¿no? Porque Renata tiene toda una historia en cuanto a su situación familiar, en cuanto a su situación de vida, su situación social. Ella decidió, por supuesto, como muchas otras personas, cambiar de orientación sexual y decidió cambiar su DNI, tener otro nombre. Y eso no fue bien aceptado en la familia para cuando ella decide mudarse a Santa Cruz del Lago con su madre. Ahí es donde empiezan los problemas. Todo esto se desarrolla en una pelea, insisto, que tiene lugar cuando quiere sacar las cosas de su casa por esta división que había tenido ya la familia y decide volverse a la ciudad de Córdoba porque no se adaptaba al medio y tampoco era aceptada en la familia. En ese contexto es que se produce la pelea y ahí es donde terminan rociándole nafta luego de golpearla para prenderle fuego. La novedad del fallo es que esto empezó cuando vino desde Carlos Paz, elevado a juicio como crimen de odio, es decir, tenía una tentativa de homicidio calificado y por eso participaron los jurados populares. La novedad aquí fue que con el fiscal Almirón de la Cámara Octava entendimos que no se trató ese móvil ese día de un crimen de odio. ¿Por qué decimos esto? Porque que el contexto haya sido el desarrollo de una violencia, de una discriminación y todo lo que vivió Renata no implicó que ese día hayan querido matarla por su condición sexual o su orientación sexual. Entonces, por eso se decidió solicitar el cambio de calificación legal que quede como homicidio, tentativa de homicidio simple, y así se le requirió igual duras penas y que el jurado también entendió que eran culpables, ¿no? Esto es un caso, buen día doctor, este es un caso Buen testigo día. que marca un antes y un después en todo lo que es los casos de agresiones. Yo creo que sí, esto, como yo digo siempre, el derecho penal lamentablemente llega tarde, ¿no? A todas las situaciones, porque la sociedad creo que deposita mucha expectativa en el derecho penal y no tiene el efecto disuasivo ni siquiera con la dureza de las penas, ni con el aumento de las escalas penales por parte de algunas normativas que empiezan a aumentar, ¿no? No tiene ese efecto disuasivo. Lo que vivimos con Renata en el juicio y que fue a lo largo de todo el desarrollo de los testigos que fueron pasando, fue este contexto, ¿no? De marginalidad en donde las personas trans, las personas que tienen una orientación sexual diferente, que piensan distinto, la sociedad pareciera que no las tolera. Y más allá de que tenemos un montón de leyes inclusivas, situaciones en institutos en donde se trata de buscar inclusión y demás, la sociedad se sigue resistiendo. Es decir, en la propia audiencia también hubo que llamarle varias veces la atención a, a ciertos abogados porque la trataban como hombre, no la trataban como mujer. Es decir, hasta eso pasó en esta audiencia de debate que lamentablemente tenemos que, insisto, volver a repetir otra situación con una persona en un contexto de marginalidad y otra vez con una chica trans, ¿no? Exactamente, Tomás. A 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género sigue ocurriendo esto, lamentablemente. Te mandamos un abrazo grande y que tengas buena semana. Igualmente, gracias. Hasta luego.